Buenos días. Antes de iniciar la asamblea. Bien, buenos días a todos y a todas. Soy Roberto, alcalde de Peligro. Yo creo que nos conocemos todos, pero por si alguien todavía no. Bienvenido de nuevo a mi municipio, a mi pueblo, que también es el pueblo de la gerente, de María José. Y nada, celebramos esta asamblea, agradecerle tanto al presidente como a la gerente, pues bueno, la referencia para celebrar esta asamblea en Peligro. Y la hacemos una vez más, no sé si algunos ya habíais estado aquí, para los que no habíais conocido este edificio. Este es el edificio de servicios sociales del Ayuntamiento. La verdad es que tenemos un poco desperdigados todas las áreas, pero bueno, cada pueblo tiene su particularidad y nosotros pues nos ha tocado que las tenemos un poco esparcidas, ¿no? Este edificio es el edificio de servicios sociales municipal. Aquí se concentran los servicios sociales del Ayuntamiento de Peligro, Centro de la Mujer, la OMI y también, pues bueno, pues todo lo que tiene que ver con, abajo hay una asociación de minusválidos, el hogar del pensionista, en fin, todo está concentrado aquí. Y bueno, lo hacemos aquí la asamblea, o la proponemos hacer aquí. Está un poco más alejado del centro, se puede encontrar casi mejor aparcamiento y además, pues bueno, pues es un edificio que nos tiene este espacio que incluso es más grande que el salón de plenos, que estaríamos más encogidos. Así que nada, reiterar de nuevo el agradecimiento al consorcio, al presidente y a la gerente por traer la asamblea a Peligro y nada, sea bienvenido y bienvenida de nuevo y yo por mi parte, presidente, gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor secretario. En cumplimiento de la normativa de protección de datos, se informa a todos los asistentes a la asamblea que la misma será grabada para su posterior difusión en la web del consorcio. ¿Hay alguien que no quiera ser grabado? Vale. A los asistentes. Agrón Pilar López, a la Medilla Torcuato Cabrerizo, Albolote Salustiano, Alfacar Fátima, Atarfe José Manuel Peula, Calicasa Felipe Fernández, Cijuela Juan Antonio Bellido, Colomera Justo Sánchez, Cogollo Manuel Lucena, Chauchina Salvador Lupiáñez, Chimenea Pelo Salvatierra, Escuza Antonio Arrabal, Fuente Vaquero José Manuel Molino, Gobernador Sandra Pérez, Guadahortuna Nadia, Hueveja José Miguel Ita García, Illora Antonio José Salazar, Jun Aurora Suárez, Maracena Noel, Moclín Marco Antonio Pérez, Montejica Javier Jiménez, Níbar Joaquín, Pedro Martínez Juan Antonio Fernández, Peligro Roberto, Pinos Puente Francisco José, Puliana José Antonio Carranza, Santa Fe Manuel Gil, Torrecardera María Cleofé Vera, Valderrubio José Luis Romero, Vega del Genil Leandro, Venta de Huelma Luis Miguel Ortiz, Vigna Joaquín Caballero. Empezamos con el primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de la sesión del 13 de diciembre de 2019. ¿Alguna cuestión sobre la misma? Se entiende que se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 2, dar cuenta de resoluciones de presidencia, me consta que así ha sido. Pasamos al punto número 3, derogación de la ordenanza reguladora de precio autorizado de la tarifa por prestación de servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable y otras actividades conexas al mismo, de la ordenanza reguladora de la tarifa por prestación de servicios de alcantarillado y otras actividades conexas al mismo y de la ordenanza reguladora de tarifa por prestación del servicio de vertido y depuración. Como bien saben los asistentes, siempre ha existido el debate entre tarifa y tasa y a través ya del cumplimiento se establece como precio público y por tanto se modifica lo que es la ordenanza que afecta a todo y cada uno de los municipios para adaptarnos a la legislación vigente. Con todo eso, ¿necesitan de alguna aclaración? El punto que afecta a las fuentes propias es el punto número 5. Este es simplemente tramitación. Con todo eso tiene la palabra el secretario por si quiere añadir alguna palabra y con todo eso, si es necesario, se interviene por parte de los referentes. Bien, se trataría de derogar todo lo que tenemos, puesto que ha habido ya una sentencia del Constitucional, como ha dicho bien el presidente, el debate tarifa-tasa, que fue 4, 5, 6 años, fue muy importante, y ahora ya queda claro y meridiano a través de esta sentencia que son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. Eso es lo que, como eso no estaba incluido en las ordenanzas que teníamos,
hay que derogarlas y se pone, en vez de tarifa, que es lo que había antes, pues se pondrían prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, entre paréntesis, tarifa. Gracias. El tema es que, efectivamente, el tema de las tarifas y demás está en otro punto, pero es que estamos hablando de derogar una ordenanza que nos afecta a unos cuantos. Nos afecta derogar las tarifas porque significa que las que tenemos ahora ya no nos sirven. Entonces, sí es verdad que en el caso de Alfacar y en el caso de otros ayuntamientos que tenemos fuentes propias y que nos afectan las tarifas porque van a desaparecer las bonificaciones, si no se deroga esta ordenanza no estamos hablando de aprobar. Entonces, por eso me gustaba intervenir en este punto y os lo agradezco. En primer lugar, gracias al alcalde por recibirnos, gracias al consorcio, evidentemente, por este recibimiento y demás. Hablaba el alcalde anfitrión de particularidades y a mí me gustaría señalar particularidades de algunos municipios que nos encontramos con que esta asamblea va a marcar un antes y un después. El consorcio ya no va a ser el mismo a partir de esta asamblea, seguramente. No va a ser lo mismo. Porque hay alguna serie de pueblos que nos encontramos en una situación que es bastante lamentable. Creerme que de verdad no quisiera hacer esta intervención. Voy a intentar hacerla con el mayor respeto desde el convencimiento que en el caso de Alfacar y seguramente de otros alcaldes que están aquí con la misma situación nos encontramos. Me retrotraigo a la entrada o a la aparición de este consorcio de forma generalizar. Siento extenderme un poco, pero quiero que entendáis esto. Este modelo de consorcio surge para contraponer un modelo donde otro consorcio en la Vega Sur o en la parte sur, donde solamente hay un elemento privado, no protegía a los ayuntamientos de alguna manera. Y yo me acuerdo que este consorcio, cuando nace, donde mayoritariamente estamos los ayuntamientos, se buscó este modelo y se propició precisamente para proteger a los ayuntamientos que estábamos en este consorcio. Dicho, los que habéis estado más tiempo lo habréis oído seguramente y nosotros así lo entendimos y es un modelo que funciona y que es estupendo. Luego la manera de adherirnos a este consorcio y a delegar nuestras competencias en Aguadvira pues fue de distintas maneras. Yo hablo de lo que nos pasó en Alfacar. Hablo de lo que nos pasó en Alfacar en el 2008. Es decir, nos sentimos verdaderamente acosados, entre comillas, y no entendiendo la palabra en su sentido malo, sino insistentemente que entráramos en el sistema de Aguadvira porque era beneficioso para nuestro municipio, porque los demás municipios también nos necesitaban a nosotros porque teníamos fuentes propias, y el caso es que se quería establecer un sistema donde la solidaridad y donde entre todos íbamos a hacer algo bien hecho y demás. Es verdad que en el 2008, cuando entramos, éramos la joyita de la corona. Yo me acuerdo en aquel momento cómo se jaleaba en la empresa a quienes propiciaron, quienes ayudaron a que Alfacar y los pueblos de alrededor, hablo de Víznar, de Cogollos, de Níbar, los que teníamos fuentes propias en el arco noroeste, iban a suponer, y supusieron en aquel momento cuando entramos, algo importante. Cuando nosotros entramos, nos ofrecieron unas condiciones y unas características que yo no sé lo que pasó en otros municipios, yo puedo hablar de lo que yo vi y sentí en Alfacar. Es decir, nos ofrecieron mejores servicios, inversiones, todo lo que me imagino que al resto, a cambio de pues, entrar en este sistema. Pero incluso nos dijeron que éramos tan buenos y que la empresa nos presentó un informe y un balance para aceptar Alfacar en el consorcio y luego en delegar las competencias, nos dieron dinero. Fíjate si éramos rentables, que nos dieron dinero, es decir, lo tengo recogido en mi convenio. 150.000 euros en los dos primeros años, en obras que fueran necesarias para las infraestructuras de Alfacar y 150.000 euros en dinero para luego terminar unas obras de urbanización que teníamos allí, donde el agua, la depuración y todo eso. Es decir, éramos apetecibles para esto. Nosotros aceptamos porque, aunque suponía una mejora en el servicio y tal, era económicamente no muy buena. Entonces nos dijeron lo siguiente y entramos a formar parte porque íbamos a tener una tarifa distinta. Ser fuentes propias significaba que los 2 primeros tramos estaban bonificados. Ahí ya nos pusieron la puntilla, ya era difícil resistirse. Era difícil resistirse porque los 2 primeros tramos iban a estar bonificados por ese aporte de agua de fuentes propias y porque efectivamente los costes nos decían que iban a ser menores que los que no tenían agua.
Bueno, estoy hablando del 2008. Entonces, además, nosotros nos garantizamos nuestro servicio de agua. Entenderéis que en Alfacar el agua es fuente de vida, no solamente para consumo, sino porque la industria del pan depende expresamente de ese agua, no de otro, de ese. Pues nosotros también recogimos en nuestro convenio que el agua de Alfacar seguiría siendo de Alfacar y el abastecimiento seguiría siendo de Alfacar. Solamente recibiríamos agua de fuera, de otro sistema, en caso de extrema necesidad y sequía. O sea que nosotros no vamos a tener agua de otro sitio. El día que Alfacar tenga agua de otro sitio, con las dos concesiones administrativas que tiene y los nacimientos, es porque los demás están en el desierto absoluto. Entonces, dicho esto, y perdonadme que me extienda tanto, quiero decir que nos perjudica esta derogación. Nos perjudica. Lo que no entiendo es cómo hemos llegado desde el 2008 siendo la joya de la corona, donde nos seguían, donde nos decían que esto iba a ser, que éramos rentables, que éramos necesarios, que éramos... Y ahora de repente el otro día se presenta un informe donde poco más que somos casi delincuentes, donde analizar el agua en Alfacar vale más caro que no sé dónde, que cuanto más altos estamos, más caro vale. Yo me imagino que los análisis en Salobreña serán gratuitos, que es que se escacharran los coches cuando suben las cuestas de Alfacar y no sé cuántas cosas más que tuvimos que oír el otro día, que por cierto, menos mal que no estuve. Entonces, ¿cómo hemos pasado de ser algo rentable y que la empresa peleara porque Alfacar, Jun, Calicasas, Huevejar, Níbar, Birna, Cogollo, todos los demás de fuentes propias estuviéramos, a ser ahora los culpables del agujero negro de esta empresa? No lo puedo entender. Permitirme de verdad, y me gustaría no tener que hacer esta intervención de ninguna de las maneras. No lo puedo entender. Entonces, lo que pido es que se mantenga la misma solidaridad que se ha mantenido siempre en el funcionamiento del consorcio. Ahora resulta que es que con Alfacar pierden 60.000 euros todos los años. Es que si yo llego a saber que me quitan las bonificaciones, no estoy en el consorcio, ni estoy con Aguavira. Porque me dijeron que nuestras condiciones eran esas. ¿Y qué ha cambiado para Alfacar? ¿Recibimos agua de otro sitio? No. Ha cambiado que la empresa ha presentado un informe de desequilibrio financiero y que los demás tenemos que acatar. Todos que somos alcaldes, concejales, hemos peleado con las empresas. Algunos hasta han municipalizado servicios por no poder afrontar las exigencias de las empresas después de firmados los convenios y después de firmados los contratos. Y no tengo que recordaros que entramos, que luego se firmó una prórroga de 25 años y que estamos en esa prórroga y que ahora nos van a quitar un derecho y algo que fue condición indispensable para entrar. Nos lo ponen muy difícil. Nos lo ponen muy difícil. ¿Por qué? Porque si alguien nos llega a decir que 10 o 12 años después nuestra agua no va a estar bonificado y nosotros somos los culpables de un agujero de 360.000 euros, en esto, yo no sé los demás pueblos, Alfacar no estaría. Quiero que se nos respeten, porque mis vecinos lo aprobaron en un pleno, quiero que se respeten las condiciones con las que entramos y que se busque una solución para todos. Es muy fácil decir, es que el agua lo debemos de pagar todos a lo mismo. Estaría de acuerdo con vosotros si a mí nadie me hubiera dicho que yo iba a estar bonificada en el momento en que entramos. Estaría de acuerdo, pero es que justamente yo entré por eso. Así el descalabro económico y el salto económico fue muy importante. No voy a decir que las bondades del sistema de infraestructuras, de inversiones, en eso no estamos entrando. Estamos hablando, y no quiero que se desvíe la atención, a que todos debemos de pagar lo mismo por lo mismo, porque no entramos con las mismas condiciones. Y si esas condiciones nos hubieran dado, no estaríamos hablando de que estamos aquí. Y que ahora resulta muy fácil decir que lo que éramos bueno porque teníamos fuentes propias en aquel momento, ahora significa que la empresa pierde 360.000 euros. Y esto pasa ahora. Y si se aprueba hoy, nosotros iremos con todas las consecuencias donde haya, porque no podemos aprobar esto bajo ningún concepto. No podemos permitir que se derogue algo que nos quita el derecho con el que entramos. Y ya no solamente porque se trata de una subida para nuestros vecinos y que les va a repercutir alrededor de 8 o 10 euros en el recibo, no solamente por eso, sino por principios esta alcaldesa no va a permitir de ninguna de las maneras votar a favor de algo que le quita algo esencial y que formó parte de ese tratado y de ese acuerdo, porque fue avalado por la mayoría de todo el Pleno y que además
se aprobó la entrada de Alfacar, de todos los municipios, y todos aceptamos la entrada de los municipios aquí en el seno de este consorcio, con aquellas características que no me las estoy inventando yo. Es decir, que todo el mundo sabe que Alfacar entró como fuente propia, todo el mundo sabe que Jun entró en fuente propia una parte, Birna, tal, todos. Es decir, todos aceptamos. Entonces, yo hago una llamada de atención. Si nosotros somos el origen de 360.000 euros de pérdida, ¿por qué éramos tan buenos hace unos años? Si no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Seguimos teniendo el mismo agua y es que no vamos a tener agua de otro sitio. ¿Por qué analizar el agua en Alfacar es más caro? Que me lo expliquen. Y yo creo que rendirnos, sinceramente, y siento tener que hacer esta intervención con Carlos delante, porque al final personalizas y no se trata de personalizar, siento enormemente que seamos los culpables de esa pérdida. Pido, de alguna manera, todavía sigo sin saber que los pueblos o los municipios que estamos en Aguadvira, si habría otra manera de a euro por vecino, que eso sí verdaderamente a euro por vecino no significa nada, pero sí significa 10 euros por vecino, quitándonos además un derecho con el que entramos. Yo solo quería hacer esta reflexión de entrada y que cada uno obre en consecuencia, pero a mí lo que me gustaría es que esa solidaridad también apareciera, porque aquí ha habido casos de solidaridad muy importantes. Y la economía de escala también funciona. Y yo sé que hay pueblos en los que se gasta más y otros en los que se gasta menos. Pero la filosofía de este consorcio cuando empezó era proteger a los ayuntamientos y no decir a una empresa sí a todo. Porque hoy es esto y mañana será otra cosa. Y cuando queramos hacer inversiones tendremos que subir las tarifas. Y etc, y etc, y etc, y etc. Una dinámica un poco perversa. Entonces, yo pido de alguna manera a todos, porque a mí si me llamaran y me dijera algún alcalde, este acuerdo que se va a tomar en esta asamblea perjudica al Bolote, a Fuentevaqueros, a Colomera, no sé dónde, y me lo dijera el alcalde o la alcaldesa, yo me pensaría mucho, verdaderamente, si votara a favor de algo que perjudica a un municipio que está representado por su alcalde, por su alcaldesa, por su concejal, y que me está diciendo que perjudica. Porque la verdad es que no solamente nos perjudica, sino que nos quita algo, una condición indispensable por la que nosotros accedimos. Alfacar no va a poder votar a favor esto, ni nada que tenga que ver con las ordenanzas que signifiquen quitar algo que fue condición indispensable para que nosotros entremos. De verdad, siento enormemente tener que hacer esta intervención. De verdad que lo siento. Pero es lo que hay y me veía en la obligación de contárosla a la cara y contaros por qué nosotros no podemos aprobar esto, a pesar de que siempre hemos estado a favor de todo lo que se ha hecho en el consorcio. Así que siento mucho, se me ha alargado, pero quería expresarlo en buenos términos, con buena educación, con buen tono, y os agradezco vuestra atención. Muchas gracias. Tiene la palabra el alcalde de Birna. Pues bueno, buenos días. Dar las gracias al consorcio también, a Roberto. Voy a intentar ser también respetuoso, pero no sé hasta qué punto me va a salir. Y lo que sí voy a hacer es repetirme, creo, después de oír a Fátima me voy a repetir porque las condiciones y las características de la historia son las mismas. Primero pensaba que una asamblea con este contenido se iba a celebrar en un municipio afectado, pero se hace en uno que ya se posicionó a favor de la propuesta de la presidencia, y eso ya es todo un detalle. También pensaba, esto es importante, que entre la modificación de bonificaciones estaría la de los asuntos, la de los suministros municipales, que está asfixiando a los ayuntamientos con el pago del IVA sobre unas cantidades que si se bonificaran y se redujeran aliviarían la economía de los ayuntamientos, pero eso no se trae, parece que eso no es importante. Y desconozco, o creo que desconozco los motivos por los que no se hace, a no ser que sea por beneficio de alguien. Pues entrando ya con este tema, se emplean recursos en talleres de empleo y en otros muchos asuntos que no tienen nada que ver ni con el ciclo integral del agua ni con la basura, y de los que por características propias normalmente no se beneficia Birna, como puede pasar con otros municipios. Y siempre se ha votado a favor, nunca se ha votado en contra de algo que merme los derechos, que perjudique a ningún municipio, como se pretende hacer hoy aquí. Bonificaciones, bueno, pues como sabemos, solo se puede acceder a un tipo de bonificaciones por vivienda. Birna, por las características, no hay un volumen significativo de parados, no hay familias numerosas ni otros colectivos vulnerables. Hay pensionistas, como en todos los municipios, pero en definitiva solo se puede acoger a un tipo de bonificaciones. Es decir, no solo porque tengamos fuentes propias, todo es negativo.
Otros vecinos también se podrían acoger a bonificaciones, solo que por las características de cada municipio pues son unos tipos u otros. Habría que hacer un estudio porque en el que se nos ha presentado y se nos pone como ruinoso, no se contemplan cómo afectan las bonificaciones a cada municipio. Estas, en definitiva, benefician a municipios grandes, como son Maracena, Peligro, Atarfe, Santa Fe, etc. Y nosotros de eso tampoco decimos nada. Se argumenta el asunto de los vecinos de primera y de segunda. Pues en otros casos también hay distintos precios para la misma tasa, como por ejemplo es en el Ayuntamiento de Granada, que en su ordenanza de la tarifa de la tasa de recogida de basura lo hace por categoría de calle, es decir, según la situación y las características de cada calle, con hasta 3 diferentes, variando el precio de recibo por este concepto. Eso sería aplicable al precio aquí entre municipios, no tiene por qué ser iguales para todos, hay características diferentes en los pueblos o entre los mismos pueblos, algunos que tienen por una parte fuentes propias y por otros se suministran de la red general. Y aquí lo que se pretende es eso, que una vez teniendo derechos adquiridos se eliminen o que pase como se oyó en la asamblea pasada, una cosa totalmente realista, que se use la didáctica para convencer a los vecinos de un mismo municipio que tienen una tarifa bonificada para que la pierdan y se paguen lo mismo que los que pagan más. Y siempre todo eso en beneficio de una empresa, no de los vecinos. Y bueno, seguimos repitiéndonos con lo que ha dicho Fátima. Resulta que antes éramos también imprescindibles para el consorcio y para la empresa concesionaria. Todo eran parabienes, se nos ofreció hasta la luna para que nos incorporásemos. Todo eso sabiendo las condiciones y las características del municipio. Todo era perfecto. Y eso sí, a propuesta del consorcio y de la empresa concesionaria. Y aprobado por los mismos que hoy quieren cambiar las condiciones que aprobó un pleno que es a quien le corresponde cambiar las que le afectan a su municipio y no a otro, incluyendo algunos que ni están en Aguas ni se les espera. Condiciones estas indispensables y sin las cuales no hubiéramos entrado en el consorcio. Yo no sé qué condiciones ni qué convenio firmó ningún municipio ni me interesa. Lo que sí sé es lo que firmó Viñnas para entrar. Y la supresión de esa bonificación se ha aplicado pero no se ha justificado. El aumento de los beneficios de una empresa no es justificación para cambiar unilateralmente el convenio con el que se adoptó el acuerdo de incorporación. Y luego yo pues, me pregunto si tan costosos somos y tan ruinosos para las empresas como se nos pone, ¿por qué no nos echan? ¿Y por qué no se propone la salida del consorcio? Yo mismo sería el primero en votar la salida. Luego, no sé cómo se entiende el significado del agua en otros municipios que no tienen fuentes propias ni esa abundancia de agua que marca la idiosincrasia de la gente y lo que es el municipio en sí. Lo que sí digo es que en Viñnas solo he visto echarse a la gente a la calle por el agua. Y no se trata de no pagar ni de pagar menos. El ciclo integral hay que pagarlo y al precio que haga falta, pero lo que yo no voy a consentir es un atropello de este tipo. Bueno, divide y vencerá. Y aquí se ha dividido y algunos han entrado en ese juego y se ha dividido con todas las consecuencias. Yo también quiero informar que si esta propuesta sale adelante, esto vaya donde tenga que ir a juzgar, vaya al juzgado, vaya a los medios y donde haga falta. Y a ver, como también algunos explican, asuntos como que sin estar en Aguas se están recibiendo recursos de los beneficios de la empresa. Todo eso organizado por la presidencia y su equipo. Y después se vota a favor de las propuestas de esa misma presidencia, perjudicando a otros municipios. Y luego un apunte que le corresponde a la presidencia representar y defender los intereses de los municipios y proponer iniciativas y acciones que en cierto modo contenten y mejoren en general a todos. Y con este asunto lo que se genera es una controversia y una fuerte confrontación. Y mucho descontento de muchos. Esto no es a uno al que le afecta, es mucho descontento de muchos. Se está reventando el consorcio. Es responsabilidad suya, señor presidente, y de todo su equipo rectificar y aportar una solución satisfactoria para todos. Y yo con esto no tengo más nada que decir. Bueno, todos me conocéis, soy la alcaldesa de Huevejas. Gracias a todos los compañeros y compañeras que estáis aquí. Yo solo tengo que suscribirme a nuestro municipio a las palabras de Fátima y a las palabras de Joaquín. Y lo voy a resumir en 3 puntos. Primero, que esto para nosotros representa un punto de inflexión en el consorcio, que esto se aprobó en pleno por los representantes de nuestros ciudadanos, entrar en estas condiciones en el consorcio y que aquí siempre ha primado el principio de solidaridad. Y como decía el compañero Joaquín, nosotros somos un pueblo que no tiene muchas características turísticas, otras características, y cuando se ha gastado el dinero del consorcio en algunos pueblos, precisamente en aportar ese dinero a crear cosas que creemos que son importantes, nosotros lo hemos apoyado y no hemos recibido nada a cambio. Todo lo que sea por mejorar los municipios,
Huevejar ha estado en ello y el resto de nuestros compañeros. Entonces, abogo a los compañeros a este principio de solidaridad en el que hablábamos de que nuestros pueblos entraron en estas condiciones y nuestros vecinos entraron en estas condiciones. Y nada más. Bueno, buenos días a todos. Yo simplemente, aparte de no redundar en lo que ya se ha dicho, sí que quería recordar una cosa, creo que interesante. No voy a poner en duda, ni mucho menos, que por temas administrativos pues haya que hacer el cambio de la denominación de lo que es el tema de las tarifas, porque así lo establece la sentencia. Y ahora que está tan de moda por todos los sitios que hay que cumplir las sentencias de todos los tipos, habida y por haber, ¿no? Pues no vamos a hacer menos en ese aspecto. Pero bien es verdad que como se suele decir coloquialmente, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues aprovechamos que derogamos una ordenanza que recoge una cláusula tan importante para muchos pueblos del consorcio como es el caso de la bonificación por las fuentes propias. Y la bonificación por las fuentes propias no es por nada porque tengamos, aparte de que tengamos unas características especiales que ya estaban en su momento cuando todos estos municipios entramos en el consorcio y entramos en Agua Pira, es porque deja clara una razón muy sencilla. El punto dice exactamente que estos municipios mantendrán una bonificación por fuentes propias del 50% en los 2 primeros tramos del consumo, es decir, que tampoco es que sea eso una barbaridad, efectos de tributación, siempre que no podamos acceder al sistema general antes de Canales Kentar y ahora en el caso del Chaparral, Colomera, Deifonte. No voy a incidir porque en la otra asamblea lo dije. Nosotros tenemos muy difícil entrar en ese sistema, salvo que la empresa o el consorcio se ingenie de la noche a la mañana un presupuesto maravilloso en el que nos haga unas conducciones estupendas hasta nuestro municipio y nos conecte al depósito del Chaparral y tengamos garantizado el suministro desde ese depósito y, por tanto, no tengamos que depender de nuestras fuentes propias y entiendo que en ese momento pues tendríamos que estar igualados con las tarifas con respecto a los otros municipios. Pero como no es el caso y no va a ser en otras tantas cosas, porque puesto a eso yo también me remito al plan director al ciclo integral del agua, en el plan director del tratamiento de la agua de depuración, pues no sé si en el caso de mi municipio, no sé si estamos en la tercera, en la cuarta, en la quinta, porque no sé ya por cuántas fases vamos, o si se ha decidido al final una solución satisfactoria para el tratamiento de las aguas residuales, que creo que a día de hoy no. Y sin embargo, no estamos poniendo nunca en tela de juicio ni en cuestión que se estén haciendo inversiones en otros municipios que están necesitando ya ese tratamiento en las condiciones hasta los sistemas generales y toda la historia. Entonces, es verdad que tenemos que adaptar el nombre de la ordenanza a lo que requiere la sentencia del Tribunal Constitucional, sí. Es verdad que aprovechando que derogamos esa ordenanza, quitamos un punto importante para estos municipios, también. Entonces, cuando se cambiaron las tarifas en el 2017, creo recordar en la asamblea de Nivas que se hizo en su momento que este punto del orden del día ya lo incluía. De hecho, allí la modificación de las tarifas, de la ordenanza de las tarifas, se planteó como que era una manera de que la empresa dispusiera de un balance económico mejor para hacer frente a la subida salarial de los trabajadores, para hacer frente a las ayudas que se daban para la pobreza hídrica, para no sé qué. Pero estaba claro que el grueso de la financiación de la subida de las tarifas estaba basado en la eliminación de las fuentes propias. En aquella asamblea, aquello tuvo también sus palabras hasta el punto de que el propio secretario, y corríjame si me equivoco, en aquella ocasión propuso a la presidencia de dejar el punto entero sobre el orden, del orden del día sobre la mesa, no debatirlo porque no estaba claro y porque estaba generando mucha controversia. Y no se dejó así, se dejó simplemente el punto de las fuentes propias, aprobándose el resto de las tarifas. Pero en aquella modificación de la ordenanza para subir las tarifas tampoco se planteó aquel informe que ahora ha surgido de que nuestros costes son diferentes, de que somos como si fuésemos un pequeño grano en el culo de la empresa a efectos de costes, de mantenimiento, de averías y de historia. Y que coste que yo puedo entender que evidentemente los costes de una explotación de un servicio pues nos pasa como en todo en la vida.
van en función del tipo de servicio que se hace, de la zona, de la fisonomía, de la orografía, de muchas cosas, de la antigüedad de las instalaciones, de todo. Pero precisamente para eso formamos parte de una empresa común. Entonces, no quiero hacer ese hincapié, es decir, derogamos una ordenanza porque hay que cambiar el nombre, pero al mismo tiempo estamos derogando un punto importante para nosotros, en el que además ese punto lo deja muy claro, hasta que no puedan conectarse al sistema general. Y no nos podemos conectar y no nos vamos a conectar. Y no nos vamos a conectar en mucho tiempo. Por tanto, ese punto, que es además con el punto con el que entramos todos en su momento al consorcio y entramos a Guapira, creo que se debería mantener. Simplemente era refrescar un poquito eso. Gracias. Ya, tiene la palabra la alcaldesa. Si me permite, buenos días a todos y a todas. Gracias, alcalde, por recibirnos en tu pueblo. Bueno, yo creo que ante la exposición de los compañeros y compañeras poco queda por decir. Estoy absolutamente de acuerdo con ellos. Nosotros, representando los intereses de nuestro pueblo, no podemos hacer otra cosa que lo que estamos haciendo. No podemos explicar a nuestra gente, como bien decía Fátima, que éramos tan importantes para adherirnos al consorcio y explicarles que ahora somos lo peor. Y bueno, en esa línea yo estoy con ellos totalmente de acuerdo. Incluso lo que ha dicho el compañero, si ustedes consideran que nosotros somos tan deficitarios, échennos del consorcio. Pero no vamos a tirar la toalla antes de comenzar, porque entendemos que supone para nuestra gente y para nosotros un gran problema y tenemos que defenderlo. Gracias. Creo que me ha pedido la palabra. Sí, bueno, un poco por alusiones, porque no esperaba yo ser parte de este fuego cruzado, pero bueno, por alusiones voy a hablar y no me voy a reiterar los términos de la anterior asamblea, donde yo expuse nuestro punto de vista desde Peligro, entendiendo y diciendo y recalcando también, como dije en aquella ocasión, el máximo respeto a los alcaldes y alcaldesas que están intentando defender pues, algo que ellos entienden un derecho que tenían adquirido. Pero a mí me ha resultado sorpresivo y sorprendente que, por el hecho de que se celebre la asamblea aquí, pues parezca que hay algún tipo de connivencia oculta o cualquier cosa. Y digo además, sobre todo sobre mí, que yo creo que este alcalde es poco sospechoso de no ser beligerante cuando lo ha tenido que hacer y cuando ha entendido que los intereses de mis vecinos estaban por encima de otros con el consorcio. Podría poner muchos ejemplos, algunos de ellos o con los cargos del Consejo de Administración o con los vertidos y con algunos más. Por lo tanto, yo pediría el máximo respeto que yo tengo por los alcaldes y alcaldesas que están defendiendo su postura, que también se tenga respeto por aquellos que entendemos que la solidaridad para nuestros vecinos y vecinas también, sin entrar en detalle, sin entrar en fondo de vuestras explicaciones, es que mis vecinos de Peligro paguen lo mismo que los vecinos de Alfacar o de Jun o de Illora. Yo voy a defender eso como alcalde de Peligro, lógicamente. El resto defenderéis vuestras opciones, pero también eso es solidaridad, sin entrar en las particularidades que tengáis cada uno, ¿vale? Entonces, yo de verdad me ha sorprendido y por alusiones quería comentarlo. Además, cuando alguien, entiendo, y yo los que me conocéis lo sabéis, poco sospechoso de no ser beligerante cuando ha tenido que hacer con este consorcio o nada sospechoso de ser independiente con todas las de la ley. Es decir, no me debo ni a ningún partido ni a nadie por encima para defender los intereses de mis vecinos y vecinas. Por lo tanto, desde ese máximo respeto a los que defendéis y estáis afectados por esta postura, yo también pediría que, lógicamente, no vaya a parecer que esta asamblea se celebra aquí por connivencia oculta. Cuando a mí me llaman para celebrar esta asamblea, como siempre, y yo creo que como hacéis cualquier alcalde y alcaldesa, sin conocer el orden del día siquiera, las puertas de mi pueblo y de mi edificio pues están abiertas al consorcio, a la mancomunidad o lo que haga falta, ¿vale? Gracias, presidente. No pretendía personalizar y sobre todo con el máximo respeto. Me refiero a la presidencia, no me refiero a la oposición, me refiero a la presidencia, que
hubiera gustado que fuera en un municipio de los afectados, no va por el otro lado. Máximo respeto porque además que lo sabe. Y lo que sí quisiera es que no se desvíe el tema en este asunto. Esta ha sido una anécdota, no se desvíe. Lo importante es los otros contenidos. Si te ha ofendido, te pido disculpas, que no iba por eso. Iba referencia al principio. Tiene la palabra el señor gerente de Aguas Viras para explicar la motivación del asunto. Buenos días a todos. La verdad es que lo primero decir que yo aquí no vengo a polemizar, solo vengo a intentar hacer una exposición, supongo clara, de lo que es el momento en el que estamos y por qué estamos aquí, ¿no? Ya en la última asamblea creo que expuse unos antecedentes, cuál es la situación actual. Algunos, no todos estabais allí, pero yo supongo que os habrá llegado el mensaje. Sí es importante un poco conocer un poco los antecedentes para saber el momento en el que estamos. Quiero también que entendáis que yo, como gerente de Aguas Viras, lo que intento es defender los intereses de una sociedad de economía mixta, que es por lo que a mí me pagan, que sea viable, con unos niveles de rentabilidad mínimos y que permita, sobre todo, avanzar y prestar un servicio de calidad, ¿no? En cuanto a ese análisis histórico que comentaba, y efectivamente, si me permitís 2 minutos, quería volver a realizarlo, ¿no? Efectivamente, cuando el proyecto del consorcio se inicia y en paralelo el proyecto de Aguas Viras, pues las condiciones eran muy diferentes a las que había ahora, ¿no? Había unas condiciones en las que solo un par de los municipios de lo que hoy es el ámbito de Aguas Viras se les prestaba servicio el sistema Canales Kentar o con esa procedencia, y el resto, mayoritariamente de lo que es de La Vega y la metropolitana, tenían pues pozos y fuentes que eran de mala calidad, ¿no? Entonces, cuando se inicia este proyecto, efectivamente, pues se tiene claro que el objetivo primordial en aquel momento era aumentar la calidad, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de calidad que ha ido aumentando a lo largo de los años. Gracias a Dios crecieron las infraestructuras generales que permitirían tener todos los municipios interconectados, y a lo largo de los sucesivos años, pues efectivamente se fueron incorporando algunos municipios, ¿no? Esos municipios, cuando se incorporaban, y lo digo porque aquí se ha hecho alusión a cláusulas o condiciones especiales, del primer momento se tenía claramente establecido una tarifa para los que en aquel momento tenían sistemas Canales Kentar y otra para el resto. Entonces, los municipios que se iban incorporando, lógicamente, no se tenía en cuenta la especificidad del municipio en concreto, sino que no tenían la tarifa del sistema Canales Kentar y, por tanto, procedía la del resto. Eso no quiere decir que ese agua, yo no voy a entrar en el debate si mayor o menor calidad, era agua de diferente calidad, con sus ventajas y sus inconvenientes. Pero lo que está claro es que también estamos hablando de que han pasado ya aproximadamente 20 años. Por medio, tenemos que en el año 2016 se pone en servicio una nueva... Estoy hablando de la puesta en marcha de la etapa del Chaparral. En el año 2016 se pone en marcha una nueva fuente de abastecimiento importante para todos y, de acuerdo con lo establecido en el Plan Hidrológico de Cuenca de la Confederación Geográfica del Guadalquivir, en el que empezamos a abastecernos de una nueva fuente, un nuevo sistema, que es Canales Cubillas, Colomera de Ifonte, y concretamente el manantial de Ifonte, ¿no? Se pone en marcha una nueva estación de tratamiento de agua potable y a partir de ese momento hay un punto de inflexión importante, donde todo lo que es lo que nos llamamos sistema general, que creo que todos lo tenéis más o menos claro, estamos hablando de los grandes municipios del área metropolitana que gestionamos, pues empiezan a abastecerse de esa fuente. Y esto es así, es normal, y se va evolucionando en el tiempo. Y efectivamente, las calidades que tenéis en los municipios que estáis comentando, de la parte alta sobre todo, y algunos otros que nos han mencionado aquí, pues cada uno tiene su idiosincrasia, sus manantiales, sus pozos, y lo importante, y es nuestro objetivo de ser, es mantener en todo momento lo que es la garantía y la calidad de esas fuentes de suministro, por encima de todo, y eso tenerlo claro, independientemente de cuál sea la procedencia, ¿no? Pero también es verdad, y todo lo tenéis que saber, y es algo que yo tengo totalmente interiorizado, que como principio del consorcio, ya lo dije la otra vez, está un principio de solidaridad que nosotros lo entendemos como precisamente la posibilidad de a todos prestar el servicio en las mismas condiciones, en la misma calidad, y que de alguna forma pues permita que todos disfrutéis de esos mismos derechos y obligaciones, ¿no? en cuanto a los abonados, ¿no? Pero, por otro lado, también tenéis que entender que nosotros, nuestro modelo de funcionamiento es que tenemos que tener unos expedientes tarifarios que son los que periódicamente se revisan y que permiten ir actualizando ingresos y costes de acuerdo a la realidad de cada momento, ¿no? El expediente del que estamos hablando ahora es un expediente administrativo que se tramitó ya en el año 2016, se presentó en la Asamblea en enero del año 2017,
Y el mismo lo que recogía, como es normal, pues incrementos de costes asociados, pues incrementos salariales derivados de lo que nos aplica en cuanto a las actualizaciones anuales que por presupuesto pues se han aprobado. Se establecían también pues, un poco algunos otros costes asociados un poco a este incremento y mejora de las bonificaciones que en su momento había y que a fecha actual se han mejorado sensiblemente, y también costes derivados de la puesta en marcha de esa instalación, ¿no? Y con eso pues lo que nos ha supuesto a nosotros es que en un expediente administrativo aprobado en Consejo de Administración, fiscalizado por la Universidad de Granada y que recogía cuál es la situación que a partir de 2017 tenía que estar vigente, pues bueno, pues aquello se quedó paralizado y efectivamente eso nos ha generado un desequilibrio desde aquel momento. ¿Qué ha supuesto ese desequilibrio? Pues esos 350.000 euros año de déficit de ingresos que, como es normal, pues ha influido en lo que es nuestra forma de operatividad, ¿no? Hemos tenido que ajustar ciertos costes, retrasar ciertas inversiones y, en definitiva, pues no hacer todo lo que queríamos hacer, ¿no? ¿Que nos podemos ajustar? Pues claro que nos podremos ajustar, pero que eso acabará repercutiendo en la calidad del servicio, pues también puede acabar repercutiendo en la calidad del servicio, ¿no? Entonces yo creo que eso que es importante que lo tengáis claro. También creo, y aquí se pierde un poco la visión, el estar en un modelo como Guavira, yo creo que todos tenéis claro que también permite pues plantear unas inversiones a nivel global que yo creo que a lo largo de los últimos años todos tenéis que ser conscientes de las inversiones que se han realizado en todos los municipios. Creo que la mayoría, yo personalmente he estado en cada uno de los municipios y ayuntamientos llevando un desglose de cuáles han sido todas esas inversiones, los distintos planes que se han llevado a cabo. Y, lógicamente, eso al final pues, se ha estado soportando bien por aportaciones del consorcio o bien por la tarifa que había en cada momento en curso. Y no podemos pararnos. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos normativas más exigentes, tenemos las infraestructuras están cada vez más envejecidas y, por supuesto, tendremos que seguir invirtiendo. Y yo creo que como un modelo como el de Guavira, con el consorcio detrás, es lo que permite seguir avanzando en esos niveles y esos estándares de calidad. Se hacía alusión también en algún momento a cómo se entiende la solidaridad. Creo que ya lo he dicho, pero querría repetirlo, ¿no? Nosotros entendemos la solidaridad, pues como, y creo que debe entenderse en un sistema como el del consorcio, como la definición de una tarifa única, como modelo más justo y que de principio de gestión más eficaz, ¿no? Que permite, pues eso, disfrutar a todos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Más, algún punto que tenía por aquí también. En cuanto a cómo afectaba lo que es la nueva revisión, quiero dejar también claro de los importes que estábamos hablando, ¿no? Estábamos hablando, por matizar un poco lo que ha dicho Fátima, pero estamos hablando de entre 30 y 40 euros al año para lo que son las dotaciones normales, para abonados domésticos, que esa es la cantidad de la que estamos hablando, y por favor que no se distorsione tampoco esa cantidad y que se tenga clara, ¿no? Y, en definitiva, también lo que me gustaría poner en valor es cómo a lo largo de estos años también otro apartado que quizás creo que pone en valor un poco la gestión que realizamos desde el Consorcio de Guavira es toda la gestión del Plan Integral de Saneamiento. Es verdad que puede haber retrasos por parte de la Junta en la ejecución de esas inversiones, pero también es verdad, y todos lo sabéis, que desde Guavira pues, y el Consorcio ha sido un marco que ha permitido de forma conjunta defender mejor los intereses de todos los municipios que nos vamos afectados por esta problemática de vertidos a fecha actual, ¿no? Y creo que es algo también importante a tener en cuenta. Y, en definitiva, también, y por acabar también, el sistema y quiero decirlo también, porque también se ha hecho alusión a ello, en cuanto a las bonificaciones, yo creo que ha supuesto una mejora sustancial el sistema de bonificaciones que hay. Lógicamente, no sería justo que hubiera municipios que pudieran tener más bonificaciones que otros, bajo este principio de tarifa única, con lo cual yo creo que es importante tener en cuenta la mejora que ha supuesto estas bonificaciones, que a los colectivos que puedan tener mayor problemas para acceder al recurso, pues tengan condiciones beneficiosas. Ya creo que se ha dicho aquí, pero por repetirlo, estamos hablando de los colectivos como son las familias numerosas, pensionistas, estamos hablando de familias en situación de desempleo. Y, al mismo tiempo, pues incidir también una vez más en cómo tenemos ese protocolo de clientes vulnerables que permite atender todas las situaciones de máxima urgencia. En definitiva, que el modelo que estamos prestando, de alguna forma lo que pretende es que el agua no sea un recurso inaccesible para quien no pueda hacer frente al coste de ello. Es un modelo que permite acometer inversiones que de otra forma y de forma individual no sería fácil y resumiendo y por finalizar, defender de forma global los intereses de todos. Y, a partir de ahí, esto es lo que hay. Yo ya desconozco un poco cómo son las condiciones de adhesión en cuanto a quién le puede interesar más continuar o no con este modelo, pero lo que yo también creo que deberéis de entender todos es que al final tiene que ser una empresa que tiene que tener una mínima rentabilidad que nos permita pues, acceder a financiación para ejecutar esas inversiones, acceder a préstamos en condiciones ventajosas y
ser viable en el tiempo. En primer lugar, no, bueno, en relación a tu intervención, pero sabes que nos tenemos afecto y respeto desde hace mucho tiempo porque nos conocemos, pero evidentemente tú lo has dicho, tú defiendes los intereses de una empresa, de capital mixto, pero de una empresa. Está claro. Y también en tu intervención has hecho referencia a que cuando se crea Aguas Viras, uno de sus objetivos intrínsecos en su constitución es que al final todos los municipios que formen parte de ella terminen estando interconectados, cosa que no es el caso. Probablemente muchos pueblos de La Vega sí que tengan conexión entre uno y otro, de tal manera que se pueden ir surtiendo de abastecimiento en caso de fallos, pero nosotros funcionamos todos de forma autónoma. Quizá el problema está, y ya lo he dicho en alguna que otra intervención en otras asambleas, en que se ha extendido ese concepto de tarifa única sin tener en cuenta las condiciones en las que cada pueblo entró al consorcio y entró a Aguas Viras. Claro, la tarifa única se basa en que las condiciones de acceso al servicio por parte de todos son las mismas. Entonces, ya lo dije, tú, lo siento Carlos, tú te has encontrado con un marrón, es un problema heredado de una modificación tarifaria que viene de 2017, en donde tú no estabas ni en la empresa ni eras el gerente, pero te lo has encontrado. Evidentemente, tu función como gerente es darle salida a esto. Entiendo que en base a ese expediente tarifario a ti no te salgan las cuentas en función de tu cuadro económico y financiero que se aprobó, porque claro, si ese cuadro económico y financiero de la empresa estaba basado en que se eliminaban las fuentes propias, la bonificación, y esa bonificación a día de hoy existe, pues entonces esos ingresos tú no los tienes como empresa, entonces claro que te falta dinero. Y ya lo he vuelto a decir en más de una ocasión, el fallo está en que en el año 2016, cuando se hace ese estudio de la modificación tarifaria, se hace con el convencimiento claro desde el Consejo de Administración, desde la presidencia del consorcio, de donde sea, de que esa bonificación hay que eliminarla sí o sí porque hay que poner un sistema de tarifa única. Entonces, hemos llegado a esta situación precisamente por eso. Pero claro, no nos podemos olvidar, ya no es una cuestión... yo, mira, no me gusta entrar en ese debate de que hay ciudadanos de primera, de segunda, de que unos son mejores. Todos formamos parte de otros consorcios en el tipo de transporte y cosas así, y evidentemente pues hay diferencias entre unos municipios, en otros, en fin. Lo que quiero decir con esto es que no hay ciudadanos ni de primera ni de segunda, simplemente hay unos ciudadanos en unos municipios en el que en su momento se incorporaron a un consorcio y a una empresa por cumpliendo una determinada condición porque, y vuelvo a incidir en la coletilla de que habrá una bonificación de fuentes propias mientras que estos municipios no se conecten al sistema general. Y sabes que a día de hoy, Carlos, técnicamente, económicamente y como tú lo quieras llamar, es imposible que nuestros municipios estén conectados al sistema general. Entonces, como es imposible, no ha lugar a la eliminación de esa bonificación. No es ya porque haya ciudadanos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni porque la tarifa sea única o deje de ser diferente. Es porque no se está cumpliendo una condición indispensable que se recogía en los convenios de adhesión de todos estos municipios, que no vamos a estar en el sistema general. Yo no quiero ser diferente al ciudadano de Albolot, no me refiero, lo personalizo en mí, pero hablo por mis ciudadanos, que sea diferente a los ciudadanos de Albolote, ni de Atarfe, ni de Santa Fe, ni de Peligro, ni mucho menos. Pero hay que tener en cuenta las particularidades que tienen nuestro municipio y por lo que entraron en su momento en el consorcio y en Aguas Viras. Entonces, nos retrotraemos al tiempo atrás. El problema estuvo en el diseño del plan tarifario, porque ese diseño ya contemplaba sí o sí la eliminación de la bonificación de fuentes propias. Entonces, claro, si tú contemplas esa eliminación, por mucho que esté avalado por la Universidad de Granada o por quien tú quieras, auditarlo puede auditar quien quiera, pero está claro que no te salen las cuentas, evidentemente. Tú tenías que tener unos ingresos de 300 y pico mil euros todos los años, porque el grueso de los ingresos de la subida de las tarifas se recibía a través de la eliminación de las fuentes propias y no lo estás teniendo. Entonces, claro que tienes un balance negativo en ese aspecto, pues porque te falta algo que deberías de tener. Entiendo que tú como gerente de la empresa lo tengas que pelear, pero nosotros también vamos a pelear la parte que nos corresponde. Gracias. Bueno, quiero hacer una intervención breve. Soy Joaquín, del concejal del Ayuntamiento de Nivas. Lo primero, bueno, refrendarme con todas las intervenciones que han hecho nuestros compañeros de los pueblos vecinos y afectados y después identificar por lo menos 3 torpezas que entendemos desde nuestra posición. Una, al señor presidente no comprendemos que se haya posicionado de esa forma tan clara por la empresa en el tema de los 360.000 euros que quieren recaudar más.
y no se haya posicionado del lado de los vecinos, de los pueblos, de los vecinos afectados. Otra, estoy convencido al 100% de que el resto de los alcaldes, alcaldesas o representantes de los ayuntamientos estuvieseis en nuestro lugar, haríais lo mismo. Con lo cual, si vuestro voto va en sentido contrario, no estáis siendo fieles a vuestra filosofía, a vuestra creencia. Y estoy convencido al 100% que haríais lo mismo. Defenderíais a vuestros vecinos. Y tercero, y la mayor torpeza que yo identifico en esto. Si hay 360.000 euros, que al 10% de los usuarios, ha dicho Carlos que son a 30 o 40 euros al año. No hay que ser muy listo ni muy matemático para ver si eso lo repartimos entre el 100%, caeríamos a 30 o 40 céntimos, que eso sí que sería una subida prácticamente que no notaría nadie en los recibos. Muchas gracias. Y sinceramente agradezco y de una forma especial aquellas intervenciones que han sido no solo respetuosas, sino también han sido garantes del diálogo y la concordia que debe existir en un órgano donde lo formamos diferentes municipios con diferentes singularidades, pero que al final nos unen una serie de servicios. En ello, por ejemplo, la intervención de la alcaldesa de Alfacán, muchas gracias, al igual que a los demás, por las intervenciones respetuosas. Otras creo que no han sido para nada acertadas y me hacen tener que pronunciarme. Evidentemente que aquí había dos opciones. O una, que se eliminen las fuentes propias, porque hay un estudio que se establece que en su momento, cuando se crearon, que es cierto lo que bien decís, que entrasteis con esas características hace más de 10, 12 años, suponen un sobrecoste a la gestión normal y habitual que ya en su momento trasladó y comentó el gerente de Aguafira, o aplicarlo a esos municipios y que paguen exactamente igual a través de una tarifa única, o como bien ha dicho el concejal de Nivas, repartirlo en el resto de municipios la subida. Solamente hay esas dos opciones. Pero claro, entendéis que mi posición no es fácil, porque esto no es un ayuntamiento, ni incluso la Diputación ni la Junta de Andalucía. Me refiero a ello porque el consorcio no se nutre de ingresos por parte del Estado, no se nutre por parte de impuestos o tasas hacia los vecinos y vecinas, sino que nosotros nos nutrimos fundamentalmente por las aportaciones que hay de los municipios, de las subvenciones con carácter finalista y, sobre todo, por lo que se refiere a la gestión y beneficios por parte de Aguafira. Que se ponga en cuestión el modelo porque en un momento dado o circunstancias nos puede afectar, entre comillas, de forma negativa. Y digo entre comillas porque analizando los datos, pues evidentemente yo sé el cariño, el sentimiento del agua en vuestra zona. Ni me lo puedo imaginar tanto como vosotros y vosotras, porque sé de la referencia que hace. Pero lo que no voy a poder coincidir con vosotros, ni con vosotras, ni me vaya a permitir que lo diga, y voy a pelear, pero de una forma contundente, es el que no voy a aceptar amenazas, porque cuando se habla del principio de solidaridad y se requiere y se exige la solidaridad al alcalde de Birna, lo que no se hace es amenazar a otros municipios poniendo en cuestión las subvenciones que se dan por parte de este consorcio para que todos tengamos la capacidad de desarrollo y de prosperidad en el consorcio y en nuestro territorio. Yo no voy a hablar de los números que avalan el informe. Lo que sí voy a hablar es de la solidaridad de esos municipios grandes que hace referencia que supuestamente nos beneficiamos. Por ejemplo, en el plan director. En el plan director, Maracena solamente obtiene 200.000 euros. Nivas, 240.000 euros. Si fuera por habitantes, por facturación, Maracena le correspondería 1.240.000 euros. Maracena aporta en el concepto solidario, por ejemplo, a Nivas o a otros muchísimos más, 1 millón de euros. Si hablamos también del concepto solidario, no es entendible, pero entiendo que debe ser así, que un municipio como Albolote, similar de Maracena, solamente vaya a obtener una inversión de 432.000 euros, mientras que el de Alfacás va a obtener 460.000. Claro, yo le traslado al alcalde de Albolote,
tienes que pagar la tarifa o la bonificación, y me dice que yo es que no soy ya solidario, cuando a mí me corresponden 1.263.000 euros, de los cuales voy a dejar de ingresar 800.000 euros. Pero también puedo hablar de Sijuela, que Sijuela tiene una inversión de 18.000 euros. Pero, por ejemplo, Birnas tiene una de 170.000 euros. Yo, si queréis, y lo ven bien los demás alcaldes, les digo que sigan siendo más solidarios. Que sigan siendo más solidarios. Y que yo, la empresa privada, yo, como entenderéis, primero defiendo el servicio público a los ayuntamientos y a los vecinos. Y me dice que solamente Calicasa factura 50.000 euros y que cuesta más el mantener y el dar servicio, porque para la facturación de 50.000 euros, y yo lo que le traslado a la empresa privada es que no me entere yo como presidente de que el servicio que se da en Calicasa, aun facturando 50.000 euros, sea diferente al que se puede llevar a cabo en Peligro, en Albolote o en Maracena. Es difícil, como bien decía la alcaldesa, tomándonos un café, gestionar y hablar de dinero. Pero lo que sí pido, por favor, es que entendamos el concepto solidario no de una forma singularizada, sino una forma genérica. Y que yo sé que es difícil tratar este tema, y más en vuestra zona, si yo soy consciente. Pero, por favor, no pongáis en cuestión ni la utilidad del consorcio ni la de Aguas Viras. Y yo no voy a invitar a nadie a que se vaya. Yo no voy a invitar a nadie a que se vaya, ni lo voy a proponer. Pero con los números y con las cuentas, no conozco ningún municipio de las fuentes propias que le haya sido no rentable, sino ni poco rentable está en Aguas Viras. Ahora, si por una singularidad, porque el alcalde o la alcaldesa crea de alguno de los municipios que cree que puede gestionar el ciclo integral del agua de forma independiente, de una forma más barata económicamente y garantizando el servicio a día de hoy, yo no voy en contra de su voluntad. Pero, por favor, entended que esto no es un plato de buen gusto para nadie. Y las dos opciones que hay es, o se mantienen las bonificaciones de las fuentes propias a costa de los demás municipios, o se eliminan. Esa es la única solución que hay. Y lo vuelvo a decir, que el consorcio solamente se financia a través de las aportaciones. Y yo podía estar estableciendo circunstancias como, por ejemplo, y casos como, por ejemplo, Jun y Lacha. Jun va a percibir 334.000 euros en el plan director para adaptarse en el ciclo integral del agua. Lacha, 101.000 euros. No me habléis de que no se produce esa solidaridad, ese concepto, sino hace 2 años y medio, 3, se expuso la problemática, había unas elecciones por medio, me trasladasteis de vuestra preocupación y de lo que podía suponer en un momento electoral. Yo he intentado capear las circunstancias de un expediente administrativo informado técnicamente, jurídicamente, por la Universidad de Granada, con el visto bueno de la Junta de Andalucía. He intentado en infinidad de reuniones y veces el poder solventar las circunstancias, e incluso el mismo secretario estuvo estudiando la posibilidad de que dichas bonificaciones fueran asumidas de forma propia por parte no de los ciudadanos de los pueblos afectados, sino de los ayuntamientos. Y a día de hoy nos vemos, después de 2 años y medio, cerca de 3, en la coyuntura de tener que tomar una solución, que es, y lo vuelvo a decir, darle cobertura a ese desequilibrio económico-financiero. Yo me gustaría no haber traído este punto nunca, pero se tiene que dar. Y lo que sí me gustaría es que en el debate, y sobre todo en las circunstancias que genera este expediente administrativo, evitáramos, como lo han hecho
muchas alcaldesas y alcaldes cuestiones que yo creo que no entran ni en la forma de entender el consorcio, ni en ninguno de los representantes, y menos en este presidente, como quien se beneficiará, se benefician municipios grandes, porque desde aquí la misma importancia tiene Calicasa que Albolote, la misma importancia tiene Agrón que Marasena, pero lo cierto es que la economía de escala se produce gracias a la unión de todos, pero dentro de esa economía de escala todos somos necesarios, pero es cierto que hay algunos municipios que aportan un poquito más que otros. Y eso no significa que haya municipios de primera ni de segunda, porque entiendo, y más en un concepto progresista, socialdemócrata, independientemente de las diferentes formaciones políticas que hay aquí presentes, es el que todos tengamos el mismo servicio público e intentar que a todos nos cueste lo mismo y que luego tengamos todos la misma capacidad de desarrollo. Como son diferentes puntos del orden del día, yo, si queréis, entramos nuevamente en el debate. Si no, vamos